estimados estudiantes de cuarto grado. Bienvenidos a nuestra teleclase. El día de hoy vamos a realizar el siguiente contenido. Ángulos, clasificación y trazado de ángulos con regla y transportador. Destacaremos la clasificación de los ángulos y su medida, realizando los pasos para su trazado, haciendo uso de los instrumentos del estuche geométrico. Observemos la siguiente lámina. En la siguiente lámina estamos observando diferentes tipos de ejemplos, donde se presentan los ángulos que estudiamos en la teleclase anterior. En este caso, vamos a estudiar la forma en que se grafican estos tipos de ángulos. Observamos que tenemos un resbaladero, una rampa, un puente, una pista de patinaje y un arco de lanza de flecha. Cada uno de ellos lo podemos encontrar en la clasificación de ángulos estudiados. Veamos la siguiente lámina. Traza un ángulo que mida 55 grados, con 5 centímetros de lado. ¿Cómo lo puedo trazar? ¿Qué instrumentos puedo utilizar para encontrar su medida? Solucionemos en la pizarra. Para trabajar nosotros el trazado de ángulos necesitamos tener nuestro estuche geométrico. En él vamos a encontrar el transportador y la regla. Para esto debemos de conocer las medidas que tiene el transportador. Por tal razón, vamos a trazar un ángulo de 55 grados y debemos de conocer cómo se cuenta en el transportador la medida. Para iniciar, comenzamos con la regla. Con la regla yo voy a trazar una línea horizontal como punto de partida a una escala de 5 centímetros. Partimos de un punto, el cual llamaremos O. Este punto, al unirlo con otra línea, vamos a obtener un ángulo, pero necesitamos del transportador para poder dar la medida que necesitamos para formar ese ángulo. Por lo tanto, utilizamos el transportador, lo colocamos en el centro que hemos colocado como punto de partida y contamos desde la derecha hacia la izquierda. 10, 20, 30, 40, 50, 55. Aquí me marca que tengo los 55 grados que me pide en la solución del problema. Ahora utilizo mi regla y coloco la unión del vértice hasta la medida de la escala que hemos logrado colocar. Se supone que esta es una escala de 5 centímetros. Claro, en tu cuaderno se verá pequeña, acá la estamos haciendo un poco grande para que tú la observes. Esta medida nos está marcando que hemos encontrado un ángulo de 55 grados. También nosotros en la clase anterior de teleclases habíamos estudiado lo que eran los ángulos rectos. Los ángulos rectos siempre van a marcar una perpendicularidad entre un lado y otro lado, formando un vértice y encontrando el ángulo recto de 90 grados. Vamos a ver cómo lo logramos. Este es nuestro punto de partida. Partimos del punto O y logramos con la regla formar una perpendicularidad recta, que es lo que nosotros vamos a observar acá con ayuda del transportador, que su medida haya quedado del punto de partida con 90 grados. Por lo tanto, esta medida que hemos encontrado aquí es 90 grados y nosotros tenemos un ángulo recto. Los ángulos rectos siempre vamos
a señalarlos de esta manera. En esta forma hemos encontrado la medida de dos ángulos. Veamos lo que dice la siguiente lámina. En conclusión, clasificación de los ángulos y pasos para trazarlos. Un ángulo recto mide 90 grados. Un ángulo agudo es menor de 90 grados. Un ángulo obtuso es mayor de 90 grados. Un ángulo de 180 grados se llama ángulo llano. Un ángulo de 360 grados se llama ángulo perigonal. La forma de trazar un ángulo: en el primer paso, trazar el lado OB del ángulo. 2. Colocar y mantener el centro del transportador en el punto O. 3. Girar la marca o 0 hasta el lado de OB. 4. Marcar el punto A donde es el O. Transportador mide los 55 grados. Y en el 5, trazar el segmento OA, formando el ángulo que se nos está pidiendo. Ahí tenemos el ejemplo que nosotros hemos desarrollado. Veamos cuál es la asignación de tarea que tenemos para la casa. En casa, mida los siguientes ángulos, trácelos y nómbrelos en su cuaderno. En el inciso A, tienes un ángulo cerrado. Vas a nombrarlo, vas a graficarlo. En el inciso B, un ángulo totalmente abierto, un ángulo C, abierto entre agudo y llano. En el inciso D, un ángulo recto invertido, y en el inciso E, un ángulo obtuso. Esperando que hayamos aprendido cómo trazar ángulos, nos vemos en la próxima teleclase. Estuvo con ustedes la profesora Yelva Zúñiga.